Yo les vengo a hablar sobre transacciones concurrentes y recuperación. Una transacción es la ejecución de un programa que actualiza a la base de datos. Cuando hablamos de transacción, un ejemplo sería cuando vamos a hacer una transferencia de dinero de una cuenta a otra. Ahí entra el tema de lo que son las transacciones. Cuando hablamos de concurrencia, es cuando dos procesos o más procesos van a ejecutarse en un mismo recurso compartido, es decir, cuando varias transacciones van a ser ejecutadas en un mismo sistema, en este caso en la base de datos. Cuando hablamos de recuperación hay que tener en cuenta el tipo de falla que presenta el sistema. Hay dos tipos de errores que pueden hacer que una transacción falle. Hay error lógico o error del sistema. El tipo de fallo más fácil de tratar son los que no producen una pérdida de información en el sistema, y los más difíciles de tratar son aquellos que provocan una pérdida de información en el sistema. La paginación de la sombra es una técnica de recuperación alternativa a las basadas en registros históricos. La técnica de paginación de la sombra es esencialmente la técnica de copia. Bajo ciertas circunstancias, la paginación de la sombra puede requerir menos acceso al disco. Los métodos basados en registros históricos que se presentan anteriormente. No obstante, existen inconvenientes en la paginación de la sombra. Por ejemplo, como es difícil de extender la paginación de la sombra para permitir varias transacciones que puedan ejecutarse concurrentemente. Gestión de la memoria intermedia. En este apartado se consideran unos varios detalles sutiles que son esenciales para la implementación de un esquema de recuperación que garantice la consistencia de los datos y que lleve asociado una sobrecarga mínima con respecto a la interacción con la base de datos. Anteriormente se ha propuesto que cada registro histórico se almacenara en memoria estable en el mismo momento de su creación. Esta suposición impone una sobrecarga muy alta en la ejecución del sistema, por las siguientes razones. Habitualmente la unidad de escritura de almacenamiento estable es el bloque. En la mayoría de los casos, un registro de registro histórico es mucho más pequeño que un bloque. Eso quiere decir que el registro histórico antes se guardaba directamente al disco duro y eso traía más memoria y más desgaste en la parte física del disco duro. En cambio, ahorita con esta gestión de memoria intermedia se utiliza la memoria principal, que es la memoria volátil, que se guarda instantáneamente y luego cuando se tenga que guardar los datos necesarios se guardan a la base de datos que viene siendo el bloque. El costo de realizar la escritura de almacenamiento estable de un bloque es suficientemente elevado para que sea deseable escribir de una sola vez varios registros del registro histórico. Para hacer esto se escriben los registros del registro histórico en una memoria intermedia almacenada en memoria principal, en la que permanecen durante un tiempo. Se guardan en el almacenamiento estable, se pueden acumular varios registros del registro histórico en la memoria intermedia del registro histórico y escribirse en almacenamiento estable con una sola operación. El orden de los registros del registro histórico en el almacenamiento estable debe ser exactamente el mismo del orden en el que fueron escritos, debido a la utilización de la memoria intermedia del registro histórico. Antes de ser escrito del almacenamiento estable, un registro del registro histórico puede permanecer únicamente en la memoria principal, el almacenamiento volátil durante un espacio de tiempo considerable. Con esos registros se perderían si el sistema se cayese. Es necesaria que la imposición de nuevos requisitos sobre las técnicas de recuperación para garantizar la atomicidad de las transacciones.